Hoy en Casos Inexplicables. En los años 70, en un pequeño pueblo de Alemania, una joven comenzó a ser atormentada por presencias oscuras. ¿Fue víctima de una posesión demoníaca o de un diagnóstico psiquiátrico equivocado? A finales de los años 40, en Estados Unidos, un niño empezó a escuchar golpes y rasguños que provenían de las paredes de su habitación, justo días después de la muerte de un familiar muy cercano. Y en 1977, en Inglaterra, una familia aseguraba que muebles se movían solos, se escuchaban ruidos inexplicables, objetos volaban y una voz áspera hablaba a través del cuerpo de una adolescente. Bienvenido a Casos Inexplicables. En 1973, en un pequeño pueblo de Alemania, una joven de 21 años llamada Anneliese Michel comenzó a vivir algo que ni la ciencia ni la iglesia han podido explicar por completo. Desde los 16 años, había sido diagnosticada con epilepsia del lóbulo temporal y poco después, con depresión severa. Empezó a tener visiones, a escuchar voces que le decían que estaba condenada y aseguraba ver rostros demoníacos a su alrededor. Con el paso del tiempo, los síntomas se intensificaron. Rechazaba objetos religiosos como crucifijos y agua bendita. No podía entrar a una iglesia. Se arrastraba por el suelo, ladraba como un perro y gritaba durante toda la noche. Llegó a comer arañas, carbón e incluso beber su propia orina. Desesperada, su familia acudió a la iglesia. Después de meses de investigación, dos sacerdotes, Ernst Alt y Arnold Renz, obtuvieron permiso del obispo para realizarle un exorcismo. Entre 1975 y 1976 se llevaron a cabo 67 sesiones de exorcismo, algunas de hasta 4 horas, todas grabadas en cintas. En ellas, Anneliese hablaba con voces rasposas afirmando ser Lucifer, Judas, Nerón, Caín, Hitler y otros espíritus condenados. Su cuerpo se debilitaba cada vez más. Dejó de comer. Llegó a arrodillarse y ponerse de pie hasta 600 veces en un solo día. El 1 de julio de 1976, Anneliese Michel murió. Tenía 23 años y pesaba apenas 30 kilos. La autopsia concluyó que murió por desnutrición y deshidratación. La justicia alemana acusó a los padres y a los sacerdotes de homicidio negligente. Fueron declarados culpables, pero solo recibieron penas menores y libertad condicional. ¿Fue Anneliese Michel realmente poseída por fuerzas demoníacas? ¿O fue víctima de una enfermedad maltratada y de una profunda negligencia médica? Los creyentes aseguran que algún día será reconocida como santa por la Iglesia. Otros la consideran una tragedia humana producto de la fe, el dolor y el desconocimiento. Lo cierto es que este caso forma parte de los casos inexplicables. En 1949, en Estados Unidos, un niño de 13 años conocido bajo el nombre falso de Roland Doe o Robbie Mannheim comenzó a experimentar fenómenos que desafiaban toda explicación lógica. Este caso fue tan perturbador que décadas después inspiró una de las películas más impactantes del cine de terror, El Exorcista. Todo empezó cuando murió una tía muy cercana a Roland, quien practicaba espiritismo y le había enseñado a usar una tabla Ouija. Pocos días después de su fallecimiento, en la casa del niño comenzaron a escucharse golpes en las paredes y techos, objetos que se movían solos, rasguños y pasos dentro de su habitación. Con el tiempo los sucesos escalaron. Su cama se movía violentamente por las noches. Aparecían arañazos en su piel, formando palabras como Hell o Satan. Hablaba con voces guturales, desconocidas, en idiomas que nunca había aprendido. La familia, desesperada,
Acudió primero a pastores luteranos, luego a médicos y psiquiatras. Ninguno encontró explicación. Finalmente, el sacerdote católico padre Edward Hughes intentó un exorcismo. Durante el ritual, el niño se liberó de las ataduras y lo atacó gravemente, obligando a detener la ceremonia. El caso fue entonces entregado a un sacerdote jesuita experimentado, padre William Bowdern, acompañado del padre Walter Hall. Entre marzo y abril de 1949 se realizaron más de 30 rituales de exorcismo en el hospital de la Universidad de St. Louis y en la iglesia de San Francisco Javier. Durante esas sesiones, el niño chillaba, escupía, blasfemaba y se retorcía con fuerza sobrehumana. Se le arqueaba el cuerpo como si fuera lanzado por una fuerza invisible. Los objetos volaban en la habitación. Su voz cambiaba drásticamente y odiaba cualquier símbolo religioso. En la última sesión, según el padre Bowdern, Roland gritó: «Satán, yo soy San Miguel y te ordeno que te retires». Luego cayó inconsciente. Al despertar, dijo: «Se ha ido». Posible histeria colectiva o trauma por la muerte de su tía, jamás lo sabremos. Lo cierto es que este caso forma parte de los casos inexplicables. La noche del 31 de agosto de 1977, Peggy Hodgson escuchó golpes fuertes en las paredes del cuarto de sus hijas, Janet y Margaret. Pensó que discutían o jugaban, pero al entrar, la cómoda de madera se movió sola, como si una fuerza invisible la empujara. Los días siguientes comenzaron los fenómenos: golpes en las paredes y el techo, sillas que se arrastraban solas, juguetes que salían disparados sin explicación. Las camas temblaban violentamente, objetos flotaban frente a testigos. Una voz grave y ronca hablaba a través de Janet, diciendo ser un hombre llamado Bill Wilkins, que había muerto en esa casa. Este caso se hizo tan famoso porque fue investigado por la prensa y por la Sociedad para la Investigación Psíquica. Los reporteros del Daily Mirror fueron de los primeros en presenciar los fenómenos. Después, llegaron los investigadores paranormales, Ed y Lorraine Warren, y los investigadores británicos Maurice Gross y Guy Lyon Playfair. Se documentó más de 2 años de actividad, cientos de fotografías de objetos moviéndose solos, grabaciones de la voz de Bill Wilkins saliendo de Janet. Policías declararon bajo juramento haber visto muebles moverse sin contacto humano. En una de las grabaciones, la voz que salía de Janet decía: «Mi nombre es Bill. Morí en esta casa. Me quedé ciego y me dio un derrame. Me quedé en la silla del rincón y morí». Lo más perturbador fue que años más tarde, el hijo real de Bill Wilkins confirmó que su padre sí había muerto de esa manera, en esa casa. Algunos creen que Janet fingía ciertos eventos para mantener la atención, pero no podía explicar los fenómenos más violentos. Lo cierto es que este enigma forma parte de los casos inexplicables. No te vayas sin dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en el siguiente caso inexplicable.